¿Cuántas veces nos hemos encontrado frente a un computador redactando una demanda en cuyo petitorio solicitamos que las partidas de daño se otorguen más reajustes, sin cuestionarnos cuál fue el origen de aquello? Aunque actualmente nos parece lógico hacer esta petición y lo demos por sentado, esto no siempre fue así. De ahí la importancia de la sentencia de 26 de mayo de 1969, dictada por la Corte de Apelaciones de Concepción, en que por primera vez en Chile se determinó que los perjuicios provenientes de la responsabilidad extracontractual deben compensarse no solo en la forma monetaria nominal, sino que la indemnización debe abarcar los que provengan de la desvalorización monetaria. Sin duda este caso cambió la historia de la responsabilidad quiliana y para ello fue fundamental el trabajo de don Bernardo Gueche Miller, destacado abogado y profesor en la Universidad de Concepción, fallecido en 1997, quien dedujo la primera demanda que fue acogida incorporando esta partida y como investigador realizó diversos aportes dirigidos a considerar los efectos de la desvalorización monetaria en nuestro derecho. Don Bernardo fue justamente abuelo de Fernando Ester Gueche y bisabuelo de Isidora Álvarez Ester, ambos abogados que nos acompañarán en este episodio especial para hablar de la vida de don Bernardo y para analizar su pionero caso ya referido. Soy José Luis Díez Schwerter, socio fundador de Díez Schwerter Abogados y profesor titular del Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Concepción. En esta ocasión iremos a la biblioteca del Colegio de Abogados de Concepción para que podamos conversar ahí con nuestros invitados, teniendo en consideración que don Bernardo fue un activo abogado colegiado. Nos recibirá don Francisco Rojo Lavarría, presidente de este prestigioso colegio profesional. Un gusto estar nuevamente conectados y agradecer la presencia en esta ocasión de dos invitados muy especiales. Vamos a hablar hoy día de un caso que fue muy importante en la historia de la responsabilidad extracontractual en Chile, porque hasta ese momento en Chile las indemnizaciones solo se pagaban con su valor nominal. Y luego del caso que vamos a ver hoy día, se acoge la petición de reajustabilidad, de considerar la desvalorización monetaria. El caso fue planteado por un destacado jurista, profesor de Derecho, pero también un gran abogado, don Bernardo Gueche Miller, y por eso hoy día, agradeciendo la gentileza del Colegio de Abogados de Concepción, estamos aquí en la biblioteca del Colegio de Abogados de Concepción para resaltar también el rol de activo abogado que tuvo don Bernardo Gueche Miller. Don Bernardo falleció ya hace unos años y aquí nos acompaña hoy día Isidora Álvarez Ester, que es licenciada de la Universidad de Concepción. Hoy día integra el estudio Ferrada Neme en Santiago. Muchas gracias por venir, Isidora, quien es bisnieta de don Bernardo Gueche, y don Fernando Ester Gueche, quien es juez del Tribunal del Trabajo de Concepción. Les agradezco a los dos la presencia hoy día para que hablemos de este tan importante caso que planteó como abogado vuestro abuelo y bisabuelo respectivamente, y que además luego él comentó una serie de publicaciones jurídicas que causaron mucho impacto en Chile. Primero que todo, Isidora, si nos pudieras contar algunos datos biográficos de tu bisabuelo, ¿quién fue don Bernardo Gueche Miller? Sí, claro, me gustaría comenzar diciendo que todas estas cosas yo las he ido aprendiendo más recientemente. En realidad nosotros nos alcanzamos a conocer cuando yo era muy, muy chiquitita, y la verdad he ido descubriendo todo esto por las cosas que me cuenta principalmente mi abuela y después ya entrando a la Facultad de Derecho. Mi bisabuelo nació en el 1917 en el sur de Chile, en la localidad de Púa, que es en la región de la Araucanía.
en una familia de colonos alemanes. Ellos se dedicaban al campo, a la agricultura, y con esfuerzo querían que algunos de sus hijos pudieran ser profesionales, y en ese contexto él, luego de haber estudiado en una escuela rural ahí en Púa, en el colegio alemán, y luego en Temuco, vino a Concepción a estudiar Derecho. En el 1942 se tituló y bueno, después se casó, tuvo su familia y en términos más profesionales destacó en distintos ámbitos. A él le interesaba mucho la docencia, cuando más joven ayudante, después fue profesor titular en la facultad, en la cátedra de Derecho Internacional Privado. Y a él le interesaba mucho la investigación empírica en materias de derecho. Y en ese contexto viajó a Alemania, estuvo en la Universidad de Hamburgo, en el Instituto Max Planck también. Viajó a Estados Unidos, estuvo compartiendo con profesores en universidades importantes como Columbia, Yale, la Universidad de Nueva York, bueno, entre otros países también. Además de esa área más de docencia e investigación, también se dedicaba al ejercicio profesional, tenía su oficina, también fue intendente. No sé si Fernando quiere complementar en algo. Sí, bueno, las cosas que uno escucha para complementar quizás un dato un poquito más curioso, es que de sus 4 hermanos, iban a mandar a estudiar a 2, o iban a dar la posibilidad, y principalmente él. En ese tiempo existieron unas leyes, unas promociones para buscar talento en los campos. Y ahí incentivan a que 2 vayan al colegio y sigan su educación formal, y que en el fondo no sigan la tradición de dedicarse al campo. Y uno de esos era mi abuelo, pero a él le gustaba la ingeniería y las matemáticas. Pero su papá consideraba que era necesario tener un abogado que era mucho más útil, por su situación en Chile, problemas con los campos vecinos, que creo que había algo ahí. Y ahí él entra a estudiar Derecho. Y luego, que es parte relevante en el fondo de la vida, es que él se enferma y tiene que dejar su actividad por una enfermedad. Entonces nosotros nos relacionamos con él, yo principalmente, como otra persona. Y yo, cuando entro a la universidad, empiezo a conocer este mundo que desarrolló y que es bastante prolífero en lo que hizo. Antes de eso no tenía conocimiento alguno. Así que agradecer también esta instancia para mí y para mi familia, que probablemente después va a poder acceder a esto. Es un regalo poder recordarlo en un momento. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar aquí compartiendo esas experiencias. Don Bernardo, a lo mejor ya de ese tiempo, con su afición a las matemáticas y su capacidad en ese sentido de investigaciones empíricas, adelantaba un poco lo que iba a ser este caso. No sé si pudiéramos recordar más o menos en qué consistieron los hechos que motivaron el caso. Bueno, este caso se funda en hechos que ocurrieron en el año 1966 y es de un accidente de tránsito. Había una citroneta que se detuvo para esperar el cruce del tren, y en eso viene un bus de pasajeros, una micro, y choca, destruyendo la citroneta totalmente. Y entonces en este caso se deduce una demanda en contra de, la demandante es la dueña de la citroneta, y se deduce en contra del chofer que iba manejando y del dueño de ese vehículo. Es una demanda por indemnización de perjuicios, por responsabilidad extracontractual, y lo interesante acá en el fondo es que se solicita una indemnización por el monto del valor nominal de esta citroneta, y además el equivalente a la desvalorización de la moneda en el fondo desde el momento de este daño hasta lo que se solicita es hasta el pago efectivo. Hay que recordar, conversaba con abogados ya un poco más mayores, quienes me decían, ojo, que en ese tiempo una citroneta podía costar lo que cuesta un departamento. Estamos hablando de que eran montos que podían ser altos. Entonces, esta demanda la dedujo
don Bernardo, que era un activo abogado en Concepción, y como dice Isidora, la dedujo entonces en contra del conductor y del propietario del autobús, aplicando una regla que es bastante parecida a la regla que hoy día establece nuestra ley de tránsito, haciéndolos solidariamente responsables a ambos. El fallo de primera instancia acoge la demanda, la querella infraccional también, pero en cuanto al monto de los daños, solo le otorga la primera petición que nos indicaba Isidora, el valor total de la citroneta, pero sin considerar la desvalorización monetaria. La historia va a cambiar cuando el caso luego llega a la Corte de Apelaciones de Concepción. El fallo de primera instancia, que acoge el primer ítem demandado, lo dicta el magistrado del primer juzgado de policía local de Concepción de aquel entonces, don Francisco Caponi, quien fue mi profesor de Derecho Romano, todo esto. Fernando, no sé si nos puedes ahora contar cómo razona la Corte de Apelaciones de Concepción para acceder, por primera vez, entiendo, la historia sí ha sido destacado por autores posteriores, por Fernando Fuello, por Jorge López Santamaría, que este sería el primer caso en que en Chile se acogió considerar la desvalorización monetaria. ¿Cuáles fueron los argumentos a este respecto? Claro. La Corte, bueno, revisando los argumentos del fallo, el fallo se apoya en una situación fáctica indudable, que yo creo que todo fallo que genera un cambio jurisprudencial importante siempre tiene ese trasfondo, que era la desvalorización cierta que estaba ocurriendo en la época. O sea, el juicio dura 2 años hasta la sentencia de la Corte y se acumula un 65% de desvalorización. O sea, parte de ese hecho cierto. Y la Corte dice, mire, no hay una ley que apoye esta petición, pero es indudable el hecho cierto de que la desvalorización genera un perjuicio injustificado a la mayoría de las personas. Y sobre la base de eso después razona en que la indemnización tiene que entenderse el concepto que tiene que ser completa. Y eso tiene que incluir la desvalorización. Y después, más adelante, reafirma la idea recurriendo a la equidad. En un considerando final, después ya pronunciándose sobre ciertos antecedentes que se presentan en segunda instancia, dicen, esta interpretación que tiene que la indemnización ser completa, se ajusta a la equidad. Entonces, esa es la interpretación que hacen. Y mi abuelo hace un artículo sobre esto y después escribe un libro, porque el argumento que le da la Corte, yo creo, una opinión personal, no obstante de lograr el fundamento, yo creo que no lo dejó tan convencido, porque en el libro distingue 2 cosas. Distingue la interpretación dogmática del derecho y la interpretación pragmática del derecho. La dogmática que viene de la escuela francesa, que es decir, interpretemos el concepto para ajustarlo o meterlo en el caso. Y esto es lo que se hizo ahora, porque él dice, aquí la norma jurídica habla del concepto de daño y de indemnización. Y el de daño ya ha sido interpretado por la jurisprudencia en ese tiempo, incorporando el daño moral, que ya estaba sentado. Entonces eso da fuerza a decir, oiga, los conceptos podemos ampliarlos. Entonces aquí la Corte toma esa interpretación dogmática del concepto de indemnización. Pero mi abuelo quiere, en los artículos que escribe después, dice, oiga, veamos la jurisprudencia alemana, que hace esta interpretación que él le dice pragmática. Pragmática, dice, en alguna parte dice, mire, quizás me puedan discutir el nombre que le estoy poniendo, pero lo que yo quiero representar es lo siguiente, la interpretación pragmática es, busquemos los conceptos que hay detrás, porque Alemania, o en esa corriente, se distingue de las deudas monetarias y generan para este caso de desvalorización un concepto dentro de estas deudas que dice, hay algunas que son deudas de valor. Entonces él dice, si nosotros lo vemos por ese lado, que hay un concepto que no estamos ante una laguna que no esté en la ley. Dice, y cita casos en que el código ordena devolver valores. Y dice, y la regla del nominalismo solo está, me parece que en el usufructo, en el mutuo, entonces es una regla especial. Y no hay ningún imperativo que diga, no podemos, o todo tiene que ser nominal. Entonces, eso lo deja pensando.
en la interpretación. Obviamente que conforme, quizás hay un detalle, porque la desvalorización se la dieron hasta la sentencia de término, y él estaba pidiendo hasta el pago, que es lo que se hace actualmente. Y esto se podía salvar con esta pequeña diferencia de interpretación que él llama dogmática. Partamos de la interpretación de los conceptos de las palabras de la ley a la pragmática, veamos qué conceptos contiene la ley. Interesante, Fernando. Yo quería aquí destacar un poco los datos de las fechas. El accidente ocurrió el 25 de mayo de 1966, menos de 2 años después, el 8 de marzo de 1968, se dicta sentencia de primera instancia y ahí se evalúa en 14.500 escudos de la época el valor de la citroneta, que era el valor que se entiende que se puede deducir de ciertos informes que se habían emitido durante el proceso. Luego, el 26 de mayo de 1969, se dicta la sentencia por la Corte de Apelaciones de Concepción, esta sentencia que es tan importante en la historia de la responsabilidad extracontractual en Chile. Esto está publicado en la revista de Derecho de nuestra facultad. Vamos a dejar aquí los datos en el número 148-149. Están publicadas las sentencias de primera instancia y la de la Corte de Apelaciones. Y la de la Corte de Apelaciones otorga, como se decía aquí, una reajustabilidad atendiendo una serie de antecedentes. Entre otros, se le pide un informe al inspector provincial de la Dirección de Estadística y Censo, quien se refiere a que entre mayo de 1966 y noviembre del 68, como decía Fernando, la variación del porcentaje por desvalorización monetaria era un 65%. También hay unos certificados sobre el aumento de las tarifas de la locomoción colectiva, y se llega a también acompañar un informe de un concesionario de Citroën de Concepción que nos dice que en enero de 1969 el valor de la citroneta era de 27.860 pesos. O sea, don Ramón Domínguez, que yo lo refería al comienzo de este programa, me decía, mire, entre que ocurría el accidente, se presentaba la demanda, se tramitaba el juicio, que aquí fue muy rápido por lo demás, y que se pagaba, a la larga, en términos prácticos, podía terminársele pagando un 10, un 20% del valor real antes de que se reajustaran las indemnizaciones en Chile. La sentencia de la Corte de Apelaciones, en todo caso, no acoge toda la petición de desvalorización que pedía don Bernardo, porque establece que se debe considerar, de acuerdo a las estadísticas oficiales, la variación que haya tenido entre la fecha del accidente que originó este proceso y en que quede ejecutoriada esta sentencia. No se la da hasta el pago efectivo. Eso va a ser un punto que hasta el día de hoy se discute. En general se paga hasta el momento del pago efectivo. Interesante es que don Bernardo, en la misma revista donde se publica esta sentencia, él publica un primer comentario sobre esto, y él, como dice Fernando, propugna que este principio de la reajustabilidad debe ser un principio general. Trae esta distinción entre deudas pecuniarias de cantidad y deudas pecuniarias de valor, de lo que él había conocido en el derecho alemán. Reporta también los aportes del derecho francés y establece algo muy interesante, que no es motivo de este programa, puede dar lugar a otro programa, pero él dice, esto tiene que ser también la regla general en la responsabilidad contractual, porque indica que la desvalorización monetaria ha de considerarse un perjuicio previsto o previsible. Y dice, hay una regla que en ese tiempo existió y estuvo vigente hasta el año 1974, que se derogó, establecía el nominalismo en el contrato de mutuo, pero decía, esto debe regir en el contrato de mutuo y no más allá del mutuo, y la reajustabilidad debe ser un principio general. Así que un fallo muy trascendente. Luego, la Corte Suprema, en una sentencia de 4 de septiembre de 1969, declara sin lugar el recurso de queja que se había interpuesto también por otro connotado abogado de Concepción, don Hugo Díaz Uribe, era su contraparte, quien fue presidente de este colegio de abogados.
unas últimas consideraciones. ¿Qué pueden ustedes indicar que les causa ver este aporte tan importante que hizo vuestro familiar al derecho chileno práctico? Mire, yo realmente creo que este caso genera esta trascendencia de incorporar esta noción de reajustabilidad, pero yo creo que a mi abuelo lo cambió también, porque lo dejó pensando en la forma de adecuar el derecho al cambio social. Y de ahí yo tengo aquí, recibí lo último que él estaba escribiendo cuando se enfermó. Entonces es sobre la importancia de la sociología jurídica en el derecho. Porque cuando ya asumimos que el derecho tiene que adecuarse al cambio social, hay cambios sociales, como lo dije al principio, que son indiscutibles. Cuando yo tengo la desvalorización monetaria que le puedo pedir al director de la institución de la época que me la certifique, el juicio me abre la puerta a que yo haga una discusión jurídica limpia, clara y que se pueda generar la jurisprudencia. Pero cuando yo no tengo ese cambio jurídico o esa premisa del juicio va a ser todavía objeto de debate, es donde entra eso otro que él estuvo reflexionando, es decir, bueno, ¿cómo le doy certeza al juez? Primero, del cambio jurídico al cual yo quiero adecuar el derecho. Y por eso yo creo que empieza a girar en torno a estos aspectos empíricos de investigación, porque al final son sustento de casos. O sea, como yo digo que otro caso que no es tan claro como este, tengo que adecuar la norma jurídica. Y para eso tengo que convencer del cambio social. Isidora, tú que hoy día trabajas en libre competencia, me imagino que ahí en un sector en que la regulación y los números están a un paso, cuando piensas en este caso, ¿qué te evoca? Claro, a mí no deja de llamarme la atención que finalmente yo sin saber nada llegué a la facultad sin saber estos aportes y empezar a leer y ver en el fondo este gran cambio que se produjo, y actualmente yo creo que ningún abogado va a redactar un petitorio sin poner más reajustes de intereses. Uno lo hace sin saber en el fondo cómo, y bueno, y pasa con muchísimas otras instituciones y materias en nuestro derecho, que de repente uno que está recién comenzando parte con tantas cosas que ya están decididas y nos saltamos a veces toda esta explicación y de cómo se llegó a estas nuevas formas de ver las cosas, y me parece súper interesante poder conocerlo, poder entenderlo, y muy feliz de saber que mi bisabuelo hizo estos aportes. Bueno, y aprovechamos también de preguntarle a nuestros invitados qué le recomendarían a estudiantes, a abogados, entonces, cuando se enfrentan a una problemática nueva que nunca ha sido planteada antes en los tribunales, y frente al caso que ustedes vieron recién, a lo mejor se pueden extraer enseñanzas, ¿no?, que puedan transmitir a las nuevas generaciones. O sea, en mi caso, ya desde el punto de vista de mi ejercicio profesional como juez, uno lo que quiere ver es que, además de que haya un estudio, que haya una decidida voluntad del abogado de ayudar a la decisión del caso, de transparentar los argumentos, de simplificar la discusión en lo que se puede simplificar, y de someter al tribunal a la tensión de tener que decidir, como pasó en este caso, porque en este caso, al final el tribunal tiene que partir diciendo, la Corte, esto no tiene norma, y después le dice, lo voy a aceptar, y dar los argumentos. Cuando se hacen demandas muy confusas, cuesta mucho fallarlas, y cuando los fallos salen confusos, cuesta mucho controlar el fallo. Ese es el mayor desafío del derecho actual, la corrección de la sentencia. Entonces, los abogados se perjudican a sí mismos cuando va una petición tras otra, en subsidio, por si acaso, argumentos que no tienen que ver. Yo creo que tiene que haber un estudio previo y después un esfuerzo de llevar la discusión al punto concreto. Y es solo así, y como pasó en este caso, si el fallo de primera instancia normalmente va a seguir los precedentes,
y es la Corte que se tiene que revisar. Pero si no le limpio el juicio, tampoco la Corte va a poder hacer un trabajo. Entonces ese es lo que yo veo el mayor problema. Ese es el mejor consejo que pudiese dar. Muchas gracias, Fernando, y como bien dice nuestro invitado, en el fondo nos recuerda que en Chile no estamos en un sistema donde los jueces puedan fallar oficiosamente. Si hay sentencias innovadoras es porque abogados se la presentaron, pero también luego hubo jueces que estuvieron dispuestos a dictar una primera sentencia. No podría yo dejar de mencionar aquí quienes integraron esa sala de la Corte cuando se acogió. Estuvo integrada por los ministros señores José Cánovas Robles, Tomás Chávez Chávez y Abraham Solís Guíñez. Isidora, ¿qué te evoca a ti esto? Bueno, en mi caso no estoy en posición, creo, de darle un consejo a los abogados. Yo creo que soy la que está recibiendo consejos todavía, estoy recién empezando, pero quizá como un consejo para los estudiantes de Derecho. Creo que es muy importante desde que uno comienza los estudios intentar buscar más cosas de lo que solamente viene en la malla, tomar las oportunidades que hay en todas las facultades. Se dan actividades diferentes donde uno puede ir conociendo quizás materias más específicas y también desarrollando otras habilidades que puedan ayudar después al ejercicio profesional. Don Bernardo efectivamente luego comienza decididamente a plantear estas ideas, publicará un señero libro que lo recomiendo absolutamente, que se llama Jurisprudencia Dinámica, publicado por la Editorial Jurídica de Chile, donde plantea cómo el derecho se tiene que ir adecuando a nuevas realidades. Él conocía lo que había pasado en Europa, particularmente después de las guerras y los efectos que esto había traído, y bueno, su última etapa va de la mano con la sociología jurídica. Con eso culmina una vida jurídica activa, particularmente prolífica como profesor de investigación de derecho privado, de derecho internacional privado, que es todo otro mundo, y que le había comenzado, además, elaborando una excelente memoria de pruebas sobre el plazo en el derecho civil, donde su profesor fue otro destacadísimo civilista, que fue don David Stishkin Branover, cuando él llegó a hacer clase en la Universidad de Concepción como joven profesor proveniente de la Universidad de Chile en su primera etapa, luego fue rector. Así que, bueno, mostrar las facetas de un gran jurista, aquí como abogado, como profesor, como escribiendo, pero también fue político, y también fue padre, fue abuelo, en fin, una persona de una vida activa, muy plena, y que dejó un gran legado, y además colegiado. Así que muchísimas gracias. Este es un caso que no podía quedar sin destacarse por la trascendencia diaria, absolutamente diaria, que tiene en nuestro ejercicio del derecho de daños en Chile. ¿Algo más que agregar? No, solo agradecer, como lo dije al principio, es un gusto poder venir aquí a recordar a mi abuelo y hacerle este pequeño homenaje, que yo sé que va a haber mucha familia que va a estar muy contenta de poder ver esto después. Me sumo a las palabras de Fernando, muchísimas gracias por hacer este programa y invitarnos y dar este pequeño homenaje a mi bisabuelo. Bueno, vamos a dejar al final del programa una sección con algunas fotos, y vamos a mostrar momentos significativos de la vida, incluso cuando fue intendente estuvo con Perón en su casa, cenando, en fin, acá en Concepción. Hay mucha anécdota por ahí, vamos a tratar de mostrarla al final. Así que bueno, a los jóvenes estudiantes, a los abogados, cuando vean que una sentencia ordena que una indemnización se pague más reajuste, acuérdense de don Bernardo Gueche Miller. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos con don Francisco Rojo Olavarría, presidente del Colegio de Abogados Regional Concepción, y agradecerle nuevamente que nos haya facilitado estas óptimas dependencias que tiene el colegio y remozadas dependencias para hablar de un gran jurista que además fue un gran abogado. ¿Qué pudieras decir tú de la figura de don Bernardo Gueche Miller y qué proyecta para las nuevas generaciones? Don Bernardo Gueche tiene una cualidad extraordinaria,
que reúne en su persona el afán de superación desde haber vivido, educado en una escuela rural en el campo, en Púa, que tuvo la posibilidad de estudiar, y no solamente estudiar acá en Chile, sino después de haberse recibido, de continuar estudiando en Estados Unidos y en Alemania. Ese afán de superación y de estudio debe ser una característica permanente de los abogados. Y don Bernardo Guiche tuvo un compromiso con el Colegio de Abogados de Concepción, donde se incorporó en el año 1942, y puso el acento en la necesidad que el Colegio de Abogados y la universidad estuvieran en un permanente trabajo y actualización en beneficio de quienes ejercemos la profesión de abogado. Bueno, muchas gracias, Francisco, y yo también muy grato de estar aquí en mi colegio, porque yo soy colegiado acá, y también yo creo que hagamos un llamado en estos tiempos cada vez más necesario de que las nuevas generaciones también se incorporen al colegio. Muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. En este capítulo ha quedado demostrado cómo un aspecto tan relevante para dar cumplimiento al principio de reparación integral del daño, como es el conceder reajuste a las indemnizaciones, ha sido introducido en Chile solo hace algo más de 50 años, sin regla legal expresa que lo establezca y como consecuencia de una acción innovadora deducida por un brillante abogado que además aportó doctrinariamente la materia. No obstante lo anterior, sería deseable que aquello fuera regulado expresamente por el legislador, fijando aspectos tales como el índice a utilizar, desde y hasta cuándo han de computarse los reajustes, sus interacciones con los eventuales intereses que puedan producir los montos indemnizatorios, entre otros aspectos. En el próximo capítulo analizaremos un pionero caso de indemnización por anormal funcionamiento de la Administración de Justicia. Este programa fue presentado por Diez Schwerter Abogados. Disfruta de este y otros episodios en todas nuestras redes asociadas. Si deseas acceder a material exclusivo como sentencias y artículos relacionados, entre otros, escríbenos a nexocausal@dieschwerter.cl y te contactaremos.